Ahora veremos dos ejemplos de resolución de ecuaciones racionales cuando todas las fracciones tienen el mismo denominador. En general, para resolver una ecuación racional, limpiamos las fracciones de la ecuación y luego resuelve la ecuación resultante. Sin embargo, hay dos cosas importantes que debe tener en cuenta. Primero, necesitamos identificar cualquier valor excluido. Los valores excluidos son cualquier valor para la variable que hacen que el denominador sea igual a 0. Debemos excluir estos valores porque la división por 0 no está definida. Y luego segundo, cuando borramos las fracciones de la ecuación y resolver la ecuación resultante, a veces obtenemos soluciones de la ecuación resultante que en realidad no resuelven la ecuación original. Y esto se llaman soluciones extrañas. Entonces, al resolver una ecuación racional, es importante que siempre verifiquemos que las soluciones satisfacen la ecuación original. Mirando esta primera ecuación, observe cómo ambos denominadores son x menos 3, observe si x es igual a 3 positivos, ambos denominadores serían 0 y tendríamos división por 0 y, por lo tanto, para la primera ecuación x es igual a 3 es un valor excluido y así, en la parte inferior de la pantalla, enumeraremos 3 como un valor excluido. Y a veces solo decimos que x no puede ser igual a 3. El siguiente paso es eliminar las fracciones de la ecuación y resolver la ecuación resultante. En este caso, sin embargo, observe cómo, debido a que ambos denominadores son iguales, podemos borrar las fracciones de la ecuación, estableciendo los numeradores iguales entre sí. Entonces, dado que los denominadores son iguales y estas fracciones son iguales, entonces 4x menos 5 deben ser 23. Y esto debería tener sentido porque si te dieran una ecuación simple como x dividida por 5 es igual a 3, 5. Sabemos que en esta ecuación x es igual a 3 positivos al establecer los numeradores iguales entre sí porque los denominadores son los mismos. Así que ahora seguiremos adelante y resolveremos esta ecuación resultante. Entonces, para el siguiente paso, agregue 5 a ambos lados. Simplificando, negativo 5 más 5 es 0, entonces tenemos 4x es igual a 28. Resolvemos x, dividimos ambos lados entre 4. Simplificando tenemos x es igual a 7. Entonces, primero observe cómo x es igual a 7 no es un valor excluido. Entonces, verificar que x es igual a 7 es nuestra solución. Sustituiremos 7 nuevamente en la ecuación original. Sustituyendo x por 7 tenemos la cantidad 4 veces 7 menos 5 dividida por la cantidad 7 menos 3 es igual a 23. Dividido por la cantidad 7 menos 3. Entonces aquí tenemos 4 por 7, que es 28, 28 menos 5 es igual a 23. 23 dividido entre 7 menos 3 es igual a 4. Entonces tenemos 23 cuartos en el lado izquierdo, en el lado derecho el numerador es 23, el denominador también es 4, 23 cuartos equivalen a 23 cuartos es cierto. Verificar que nuestra solución es x es igual a 7. Veamos el segundo ejemplo. Comenzamos identificando los valores excluidos. Al observar solo los denominadores, observe cómo los denominadores son iguales a 0 cuando x es igual a 6 y, por lo tanto, 6 es un valor excluido. Una vez más, debido a que los denominadores son iguales, estas fracciones son iguales entre sí solo cuando sus numeradores son iguales entre sí. Lo que significa que la solución a esta ecuación es cuando 36 es igual a x al cuadrado. Observe que aquí tenemos una ecuación cuadrática, así que vamos a establecerla igual a 0 y ver si podemos factorizar. Así que restemos 36 a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo tenemos 0, en el lado derecho tenemos x al cuadrado menos 36. Bueno, x al cuadrado menos 36 es la diferencia de cuadrados, por lo que se factoriza en dos binomios. Tenemos 0 igual a un factor binomial es x más 6. Y el otro es x menos 6. Entonces, usando la propiedad del producto 0, el producto de la derecha es igual a 0 cuando x más 6 es igual a 0 o cuando x menos 6 es igual a 0. Resolviendo x aquí, restamos 6 en ambos lados y tenemos x igual a 6 negativos o en el lado derecho agregando 6 a ambos lados, obtenemos x es igual a 6 positivo. El siguiente paso es que estas soluciones satisfagan la ecuación. Observe que x es igual a 6 es un valor excluido, por lo que no satisfará la ecuación. Verificaremos esto realizando una sustitución. Primero verifiquemos que x es igual a 6 negativos para que tengamos 36. Dividido por la cantidad negativa 6 menos 6 iguales. El cuadrado de 6 negativo.
dividido por la cantidad negativa 6 menos 6. Entonces aquí tenemos 36 dividido por 12 negativo es igual al cuadrado de 6 negativo es 36 positivo. Entonces tenemos 36 dividido entre 12 negativos. Note que ambos cocientes son iguales y ambos son iguales a 3 negativos, lo que verifica que x es igual a 6 negativo es una solución. Ahora sustituyamos 6 por x. Tendríamos 36 dividido por la cantidad 6 menos 6 igual al cuadrado de 6 dividido por 6 menos 6. Notaremos en ambas fracciones que tenemos división por 0, que no está definido. Y, por lo tanto, x es igual a 6 no es una solución, pero debido a que apareció como una solución cuando resolvimos la ecuación resultante después de borrar las fracciones, podemos decir que 6 es una solución extraña, así como un valor excluido. De cualquier manera, esta ecuación solo tiene una solución, la solución es x es igual a 6 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.